Bueno, el tema en esta mañana que voy a tocar es el crecimiento espiritual del creyente. Y el objetivo de esta enseñanza se centra en conocer cuáles son las diferentes etapas de crecimiento que nos presenta la palabra para la vida de un creyente y qué debe hacer la persona que ha conocido a Cristo para que pueda crecer espiritualmente. Biológicamente, ustedes saben que el desarrollo que corresponde al crecimiento de los seres humanos, ¿en qué consiste? Cuando, por ejemplo, nace el bebé, debe tener los exclusivos cuidados de sus padres con el fin de que reciba el alimento adecuado, ¿cierto? Llegará un momento en que ese niño se convierte en un joven y posteriormente se convierte en un adulto. Y así como transcurre en el desarrollo del ser humano, sucede muy parecido en la vida espiritual del creyente. Se comienza con un nuevo nacimiento, pero vamos hacia un estado superior de madurez. Yo sé que muchos han nacido de nuevo, han conocido a Cristo, pero es necesario que a partir de ese nacimiento nos mantengamos creciendo. Esta enseñanza es necesaria porque hay casos de creyentes que, a pesar de tener mucho tiempo en el Evangelio, no han crecido lo suficiente o están estancados en su desarrollo espiritual. Entonces yo estoy seguro que a medida que nos vamos adentrando en este tema, usted va a conocer o va a analizar su condición, porque acuérdense, mis hermanos, que la idea, como nos presenta la palabra, es llegar a la medida o a la estatura de un varón perfecto. Nuestro punto o nuestra referencia en este caso sería nuestro Señor, porque la Biblia dice que el Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Además, en el libro de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. Siempre tenemos que poner nuestra mirada en Jesús como referente de una persona madura, una persona humilde, llena de amor y que siempre se fundamentó en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay personas que no crecen, que se estancan en su crecimiento espiritual? Bueno, si nosotros lo analizamos tomando como comparación a aquel niño que lo tienen que llevar a crecimiento y desarrollo con su EPS, porque de pronto no crece. Cuando un niño no crece, hay que llevarlo al pediatra, a que verifiquen qué es lo que tiene. Bueno, y lo más probable es que el médico, una de las preguntas que ese médico le va a hacer al papá o a la mamá de ese niño es qué está comiendo el niño y si está comiendo lo suficiente. Porque es necesario, ¿verdad? Cuando un niño está en esa etapa de desarrollo, de crecimiento, es necesario que ese niño se alimente. Entonces, creo que aquí todos nosotros somos conscientes, mis hermanos, de que para que un niño pueda crecer, ¿qué necesita? Necesita alimentarse. Entonces, sucede también en el tema de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, entonces no vamos a crecer. Ahora usted dirá: ¿y cuál es ese alimento espiritual para que nosotros podamos crecer? Vamos a buscar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y ahora preste mucha atención al versículo que viene. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, fíjense, estos versículos nos muestran dos recomendaciones importantes, y una de esas recomendaciones que Dios nos hace es qué debemos desechar y qué debemos consumir. ¿Qué es lo que debes desechar y qué es lo que tienes que consumir? Cuando un bebé es llevado al pediatra, lógicamente ese pediatra le va a recomendar a la mamá de ese niño qué es lo que el niño debe consumir y qué alimentos no debe darle a ese bebé. Incluso eso también aplica para nosotros. El doctor muchas veces nos dice: bueno, ya tienes que desechar estos alimentos no te convienen, mejor consume este alimento. Entonces, la leche espiritual a la que se refiere este versículo es a la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Ahora, no solamente dice leche espiritual, sino que habla de la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esa expresión no adulterada? Quiere decir que la palabra debe ser un alimento exclusivo. La palabra debe ser un alimento exclusivo, y escúcheme muy bien, sobre todo aquellas personas que están comenzando a conocer de este camino de salvación, aquellas personas que acaban de nacer. No podemos aceptar un alimento diferente a la palabra de Dios, porque dice la palabra que no debería ser adulterado. Mire que cuando un niño durante sus primeros 6 meses de vida, dice el doctor de que la leche debe ser un alimento exclusivo, pero en nosotros el alimento espiritual debe mantenerse a exclusividad para siempre. Ahora que estamos hablando de este tema de crecimiento espiritual, es importante, mis hermanos, que nosotros no confundamos crecimiento espiritual con nuevo nacimiento, porque cuando una persona es salva es una nueva criatura. Cuando usted nace de nuevo, y cuando hablo de nace de nuevo, quiere decir de esa persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, aquella persona que conoce de Cristo, que escuchó la palabra de Dios y le resplandeció la luz del Evangelio, es una nueva criatura, ¿verdad? Romanos 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ese poder del nuevo nacimiento es producido por el poder de Dios. Dios es el que hace que nosotros podamos nacer de nuevo de acuerdo con la fe que hemos puesto en Él. Y cuando un bebé nace, tomando como referencia el término biológico de nacimiento, cuando un bebé nace, es una bendición, es un milagro. Pero el hecho de que ese bebé haya nacido no quiere decir de que ya sea una persona madura, o no quiere decir de que ya ha sido una persona que ha crecido, no. O sea que no todo radica o no todo termina con el nacimiento. Fíjense, la Biblia dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Si usted hoy conoce de Cristo a través de la predicación de este evangelio, usted nace de nuevo hoy, es una nueva criatura, una nueva persona, va a gozar de los beneficios que están establecidos en Colosenses 2:10, porque la Biblia dice que el que es nacido de nuevo está completo en el Señor. No te hace falta ninguna bendición espiritual. Pero ojo, hay que tener en cuenta que a pesar de que el nuevo nacimiento es un milagro que Dios produce en nosotros, es necesario que identifiquemos que una cosa es el nacimiento y otra cosa es el crecimiento. Hay personas que son salvas, pero no han crecido lo suficiente. Y lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos cada día, que no seamos las mismas personas que simplemente acabamos de nacer de nuevo, sino que podamos seguir creciendo espiritualmente. Ahora, la Biblia dice, vosotros estáis completos en Él, porque cuando nacemos de nuevo, Él nos equipa. Es como cuando un niño nace, recibe un sistema de salud, vacunas, un hogar, un techo donde vivir, ropa, pero eso no hace que el niño crezca de inmediato, ¿verdad? Es un proceso. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, el Señor también nos bendice. Por ejemplo, la Biblia dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8, lo voy a leer, mis hermanos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que ya usted naciendo de nuevo, ya a ti te fueron entregadas esas cosas que pertenecen a la piedad y que pertenecen a la vida, porque la Biblia dice que ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Pero si tú no hubieras nacido de nuevo, estas cosas no te hubiesen sido entregadas. Por eso yo quisiera volver a leer el versículo de 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate, es algo que no es de nosotros, es algo que viene de Dios. Por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y mire lo que sigue diciendo aquí: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es como una dieta. Es como cuando nosotros vamos al nutricionista y nos dice: bueno, mira todo lo que te va a producir el hecho de que consumas estos alimentos. Te van a producir vitaminas, proteínas, te van a producir calcio, minerales, todos los beneficios, ¿verdad? Entonces, ahora me llama la atención que el apóstol Pedro, cuando se dirige en su carta a la iglesia, él dice que no solamente tener estas cosas, sino que estas cosas abunden en nosotros. Y dice la Biblia que cuando nosotros abundamos en todas estas cosas, como la paciencia, la piedad, el dominio propio, que son frutos del Espíritu, de acuerdo con Gálatas 5, 22, 23, dice que nosotros vamos a crecer. Esto va a aportar a los frutos, al conocimiento de nuestro Señor que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el crecimiento espiritual tampoco tiene nada que ver con la psicología. Esto no tiene nada que ver con psicología. De hecho, Pablo, cuando se dirigía, creo que era a la iglesia de los Corintios, él decía que la predicación del evangelio no fue con palabras persuasivas que yo les trajera a ustedes como para engañarlos, no, sino con demostración del poder de Dios, la predicación del evangelio, mis hermanos. Ahora, un predicador tiene que predicar basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. De esta manera, esa predicación va a tener un efecto en la vida de aquellas personas que están escuchando. Ahora, es importante también tener en cuenta, ¿verdad?, que no solo basta con que nosotros escuchemos la palabra o que nosotros conozcamos la palabra, sino que también la apliquemos. Porque hoy usted está aquí escuchando la palabra, ¿verdad? Y estás aprendiendo, te estás nutriendo espiritualmente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay muchas personas que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica, no la ponen por obra. Por eso Santiago capítulo 1 verso 21 dice, y al 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ya? Pero no todo queda allí, porque Santiago sigue diciendo: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si tú aprendes de una enseñanza, de lo que estás leyendo, basándote en la palabra de Dios, lo importante es que usted aplica, porque de conocer hasta los demonios conocen la palabra. Acuérdate que en la tentación de Jesús, allá en Mateo capítulo 4, Satanás le citó el Salmo 91 a Jesús. Entonces hay personas que usted conversa, hay personas con las cuales usted conversa y conocen la palabra, conocen la escritura, lo que dice, pero no valoran el contenido de esa palabra. Otra cosa que a mí me gustaría decirles, mis hermanos, en lo que he estado meditando, es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el hecho de que usted tenga más años de ser creyente. Porque, como les decía desde el principio, hay personas que tienen muchos años de ser creyentes, pero no parece que fueran creyentes, o no han madurado lo suficiente, o simplemente no han crecido espiritualmente. O por ejemplo, el hecho de que usted tenga alguna responsabilidad en la iglesia no quiere decir de que usted haya alcanzado madurez o de que usted sea una persona que haya crecido suficientemente. Por eso yo les invito para que en esta mañana, como dice en el libro de Ageo, meditad
en vuestro corazón. ¿Cómo está nuestra condición de crecimiento delante del Señor? Analice desde el día que usted le entregó su vida a Cristo. Analice desde el día que usted fue salvo. ¿Cómo está tu condición? ¿Será que solamente te limitas a escuchar la palabra en un servicio? ¿O será que tienes la necesidad de orar todos los días y de escudriñar las Escrituras? Porque entre otras cosas, esa es una manera de saber que somos hijos de Dios, porque tenemos hambre y sed de su palabra. Amén. Entonces, mi recomendación en esta mañana como ministro de esta iglesia es que tenemos que anhelar más y más. El salmista David decía: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Siempre buscar ese conocimiento a través de la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera decirles, mis hermanos, que también reconocemos que hay personas que, a pesar de que tienen pocos años en el evangelio, han madurado. ¿Ya? No son de pronto los que más están crecidos espiritualmente, pero han alcanzado cierto grado de madurez que les ha permitido llegar a un nivel espiritual muy importante. Y aquí la idea es que nosotros meditemos y aprendamos a que no debemos quedarnos en el mismo nivel donde comenzamos. Por eso es que Pablo, cuando le exhortaba a la iglesia en Corinto, les decía: ¿cómo es posible que nosotros, habiendo escuchado la palabra, yo les he enseñado a ustedes la palabra, me toque comenzar por los primeros rudimentos? Porque es que no les puedo dar un alimento fuerte porque no son capaces de digerirlo. Pablo hacía una exhortación muy fuerte también, ¿verdad? A la iglesia de los Gálatas, los exhortaba y les hablaba fuertemente y les decía: oye, ¿cómo es posible que ustedes se hayan dejado, después de que han escuchado el evangelio de la gracia, han terminado nuevamente por las obras de la ley? ¿Cómo es posible que, habiendo escuchado este evangelio, ustedes se estén extraviando de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina? Y ojo con eso, hermano, porque eso también hace parte de un nivel de crecimiento. Y ahora, por eso me gustaría rápidamente analizar con ustedes que existen niveles de crecimiento espiritual que nos presenta Dios a través de su palabra, que atañen a los creyentes. Mire, ni siquiera debemos pensar por el hecho de que, pero es que ese hermano, cómo ha crecido espiritualmente, porque es que es el hermano que más cargo tiene en la iglesia, o es el hermano que más visita la iglesia. Bueno, si fuera por eso, tendríamos que hablar de los fariseos, que eran los que más tiempo pasaban en las sinagogas, pero eran los que más estaban alejados de la verdad, a pesar de que sabían la Torá, a pesar de que conocían las escrituras, pero no tenían revelación de Dios, rechazaban a Cristo en ese momento. Entonces, analicemos, mis hermanos, cómo está nuestro caminar con el Señor. Ahora, yo les voy a decir algo: nosotros debemos exigirnos a nosotros mismos también, porque la Biblia dice que Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad?, sino de amor, de dominio propio, de poder, ¿verdad? Y ese poder tiene que abundar en nuestros corazones, porque quien está detrás de nuestro crecimiento se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo llega a tu vida en el momento que tú naces de nuevo. Pero es necesario que nosotros no contristemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando la Biblia dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay personas que cuando se deleitan en el pecado, que cuando se alejan de las cosas de Dios, pues lógicamente van a contristar al Espíritu Santo de Dios. Van a estar apagados espiritualmente. Y lo que el Señor más quiere es que tú te avives, mi hermano, que tú seas avivado espiritualmente. Y yo quisiera meditar con ustedes los diferentes niveles de crecimiento que nos presenta la palabra. Y la Biblia nos habla de que espiritualmente, en cuanto al crecimiento, hay personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Hay unos que son niños, hay unos que son considerados como jóvenes, y hay unos que son considerados como padres o como adultos por la madurez que ya tienen. Ahora, busquemos por favor Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 12.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, el apóstol se dirige a la iglesia y el apóstol le habla de este mandamiento que en la iglesia debe haber, pero el apóstol le habla a un grupo selectivo de personas, incluso los caracteriza. Porque si usted analiza en Primera de Juan capítulo 2, verso 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Se da cuenta? No sé si usted acaba de identificar estos tres grupos que presenta el apóstol Juan hacia la iglesia. Y estos versículos nos presentan entonces estas etapas de crecimiento, que es la etapa de la niñez, la etapa de la juventud y la etapa de la adultez. En este caso le llama niños, jóvenes y padres. Ahora, cuando el apóstol Juan, dirigiéndose a la iglesia, dice: os escribo a vosotros, hijitos, ¿qué cree usted, hermano? ¿Quiénes son los hijitos? ¿A quiénes se está refiriendo aquí el apóstol? Los hijitos hacen referencia a aquellos que tienen un conocimiento básico de Dios y necesitan crecimiento. Son esos niños que han nacido de nuevo, que han nacido en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, estos niños o estos hermanos que están iniciando en la vida cristiana y que necesitan un crecimiento espiritual. Ahora, si nosotros tomamos como referencia el ejemplo que estamos analizando del niño cuando está en etapa del crecimiento, yo creo que es importante tener en cuenta de que un niño necesita más cuidado que un adulto, ¿cierto? Los niños necesitan cuidado y que esos niños muchas veces van a depender de otras personas. Por eso la recomendación que yo les hago, mis hermanos, es que si usted le está predicando a una persona, si tú estás evangelizando a una persona, no descuides a esa persona. Estate pendiente de esa persona, de que siempre esté recibiendo la palabra, de hacerle un acompañamiento, de que esa persona esté allí conectada con el Señor. Entonces necesitan la ayuda de otra persona, el discipulado. Ahora, el discipulado no es simplemente unas lecciones que nosotros le demos a las personas. El discipulado también consiste en que esas personas aprenden de tu testimonio. Que nosotros somos, como dice la Biblia, una carta abierta al mundo. Esa persona va a ver en ti tu testimonio, la forma como tú te conduces, o sea, tu conducta, la forma de pensar, la forma de expresarte. Eres un referente para aquellas personas a quien tú le estás hablando de la palabra de Dios. Porque si tú no tienes un buen testimonio, si tú no eres una persona que vives bajo los principios de la palabra, quizás esa persona va a decir: oye, pero él me está predicando la palabra, pero yo no veo que tenga un buen testimonio, entonces yo no sé qué es lo que predican ellos, ¿verdad? Esto pues lógicamente va a afectar ese proceso de que esa persona pueda crecer espiritualmente o llegar a Cristo. Entonces, cuando el apóstol habla de hijitos, es aquellos que tienen un conocimiento básico de Dios y necesitan crecimiento. Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo le doy a mis hermanos que están en esta etapa de crecimiento? No se lleven todo a la boca, no se ensucien, manténganse siempre limpiecitos. Es como cuando la mamá, ¿verdad?, a ese bebé lo coge, lo lava, lo baña, después le echa, ¿cómo que se llama el talco que le echan a los bebés? Se me olvida ahora mismo el nombre. El talco Johnson, ¿verdad? Le echa su colonia y por eso es que huelen a bebé. Entonces manténgase limpio, no se ensucie, estén siempre bañaditos y hagan caso. Estas son las recomendaciones que yo le digo a esos niños que están en plena etapa de crecimiento. ¿Por qué esta recomendación, mis hermanos? Y como dice la Biblia en Apocalipsis,
¿verdad? Que dice que el que tenga oídos espirituales para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, porque es que los niños cuando nacen, una de sus características es que cualquier cosa se lo pueden llevar a la boca. Cualquier cosa. El niño puede tomar algo con sus manos y no sabe qué es. Por eso es el peligro que existe. Y por eso es que debemos estar muy pendientes de nuestros niños pequeños, de esos bebés, porque ellos apenas se están adaptando a lo que tiene que ver con el tema de espacio, todo lo que tiene que ver con lo psicomotriz. Entonces es necesario que estemos muy pendientes. Un niño de pronto puede ver una persona, lo puede llamar y esa persona se lo puede robar. Así sucede también cuando una persona acaba de conocer del Evangelio, acaba de nacer de nuevo. Hay que estar muy pendiente. Por ejemplo, Efesios. Hay un pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Mire, dice, yo se lo voy a leer, préstenme mucha atención a lo que le voy a leer. Esta es una recomendación que yo les hago a los hermanos que están iniciando en su vida cristiana. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, escuchen bien mis hermanos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una recomendación que le hago a todas las personas que están comenzando en su vida cristiana. Además de que tienen que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ya tienen que irse despojando. Esta es una recomendación que viene del cielo, mis hermanos, porque lo que yo les acabo de hablar lo estaba leyendo en Efesios 4 del 17 al 32. Estas son las recomendaciones directas del Espíritu Santo que les da a todos nosotros, que nos da a todos nosotros en esta mañana. El Señor quiere. Ahora, eso es algo que depende de nosotros. El hecho de que yo me quite todo enojo, toda maledicencia, es un compromiso que cada uno tiene consigo mismo y con Dios. Ahora bien, en el grupo de las diferentes etapas que estamos analizando, que ya acabamos de ver, a quienes se les llama hijitos, pero también hay otro grupo a quien el apóstol le llama jóvenes. Él les dice, os escribo a vosotros jóvenes. Pero ¿quiénes entonces serán este grupo de jóvenes? Los jóvenes representan aquella población que no tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero conocen la sana doctrina. No se dejan engañar, pueden resistir al pecado, identifican las artimañas del enemigo y las contrarrestan. Por eso es que Efesios 4:14
aquí en Efesios capítulo 4, verso 14, lo voy a leer rápidamente y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjate tú, ya pasaría de una etapa de la niñez a la juventud. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso y le dice: para que ya no sean niños fluctuantes. Ojo, mis hermanos, los niños pasan a un nivel de crecimiento mayor que se llama la juventud. Esto es como una comparación que estamos encontrando en la palabra y es algo que yo lo estoy predicando basado 100% en la palabra. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: para que ya no sean niños fluctuantes, ¿verdad? Entonces aquí es importante que meditemos que Pablo insta a la iglesia al crecimiento, que no se queden en esa etapa de la niñez, sino que avancen, que tengan un mayor desarrollo. Y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una de las características que tienen los niños espirituales es que pueden ser fácilmente engañados o movidos de su forma de pensar o de lo que han aprendido. Por eso deben tener mucho cuidado con lo que ven y lo que escuchan en las redes sociales. Amén. Miren que yo en la actualidad he tenido un mayor crecimiento que cuando conocí al principio del Señor. Cuando yo conocí del Señor, no podía discernir muy bien qué era lo de Dios y qué no era lo de Dios. Pero ahora, ya estando con una madurez mayor, por decirlo así, puedo identificar quién es la persona que quiere venir con engaño. Por eso es que cuando yo veo en las redes sociales a esas personas, esos supuestos profetas que dicen: oye, no pases el canal, tengo una palabra para ti. Hermano, cuando a mí me dicen tengo una palabra para ti, yo me pellizco enseguida. Porque es que si la Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia, ¿por qué, mis hermanos, voy a escuchar una voz diferente? Tengan cuidado. Acuérdense, mis hermanos, que el único alimento o el alimento exclusivo del creyente es la palabra de Dios. Cuando una persona me dice: así te dice Jehová, yo tengo que afinar muy bien mis oídos espirituales. Porque mire, cuando usted conoce de Dios, cuando usted conoce de la palabra de Dios, usted no va a ser engañado. Pero yo he visto las redes sociales inundadas de personas que dicen: amén, amén, así es, gloria a Dios, amén. Pero no tienen ni idea de qué es lo que significa lo que esa persona le está diciendo. Acuérdense, mis hermanos, no se dejen llevar por artimañas del enemigo con demostraciones de milagros, con demostraciones de sanidades, porque la Biblia dice que todo eso lo va a hacer el anticristo. ¿Oyeron, mis hermanos? Todo eso lo va a hacer el anticristo. De hecho, la Biblia dice: muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor, ¿qué les dirá? Yo no sé, yo no los conozco a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, mucho cuidado con esto. Y Pablo, nuevamente les digo, le dice a la iglesia en Éfeso: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que a más de uno me ha tocado decirle: ¿de dónde sacas eso? Muéstrame a través de la palabra dónde dice lo que tú me acabas de decir. Porque si lo que a ti te están diciendo no es acorde a los principios de la palabra, no es de Dios, aunque lluevan milagros. Vea que se los digo, hermano. Aunque llueva milagros. Así de sencillo. Puestos la mirada en la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí en Efesios, en el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
¿Y qué dice Pablo? Sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Siguiendo la verdad, crezcamos. Ojo, ahí está. Ahí está lo que les decía desde el principio. Cómo el creyente puede crecer. A través de la palabra de Dios viene el crecimiento. Muy bien, ahora pasemos al tercer grupo, que son los padres, ¿verdad? Porque Primera de Juan dice: os he escrito a vosotros hijitos, os he escrito a vosotros jóvenes, y os he escrito a vosotros padres. O sea que ya una persona en una condición de padre es una persona que ha alcanzado cierta madurez, ¿verdad? Ha alcanzado cierta madurez. Y quisiera recordar primero, antes de verificar este grupo, vamos a analizar el versículo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Y dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces, ¿quiénes son estos padres o quiénes son estos adultos? Dice que, bueno, tienen un conocimiento más profundo de quién es Dios, y que el objetivo de esta madurez espiritual es conocer a Dios a plenitud. Por eso es que Filipenses, aquí hay un versículo en Filipenses capítulo 3, en el versículo 9, vamos a leerlo desde el 9, Filipenses 3, 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Semejante a él. O sea, os he escrito a vosotros padres porque tienen un conocimiento del que es desde el principio. Tienen una relación muy, pero muy íntima con Dios. Ahora, la madurez espiritual te conduce a darle gloria al Señor siempre. Siempre te conduce a darle gloria al Señor. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados para gloria y honra de su alabanza. Una persona que ha llegado a una madurez en este grupo de padres como tal, en este grupo de adultos, son personas que tienen un conocimiento profundo de quién es Dios. Son personas que prácticamente, personas que pueden ser un referente, un ejemplo para aquellos que están en la etapa de la niñez y en la etapa de la juventud. Y Efesios capítulo 4, verso 15, ya estoy terminando con estos dos últimos versículos. En Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ojo, la Biblia dice: crezcamos en todo. No solamente en unas cosas, tenemos que crecer en todo. La Biblia dice: nuestra medida a la estatura de un varón perfecto, a la medida de nuestro Señor. Por eso debemos poner la mirada en Él. Ahora, esta recomendación sí es para todos, porque es que incluso en Primera de Juan, el Señor le hace una recomendación a todos los grupos, tanto a los hijitos como a los jóvenes, como a los padres. Y mire lo que le dice, y esto es consecuente con una enseñanza que nosotros escuchamos, creo que fue en la escuela dominical pasada. Y les dice, tanto a los hijos como a los padres como a los jóvenes, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una obligación para todos, para cada uno de estos grupos. Y Filipenses capítulo 4, verso 8, y termino con este versículo. Filipenses 4:8. ¿En qué debemos pensar, mis hermanos? Cuando tú estás haciendo tus actividades, cuando vas en la calle, siempre que usted vaya a hacer algo, usted pregúntese: ¿será que lo que voy a hacer le agrada a Dios? Y si no es agradable a Dios, simplemente hay que desecharlo. Por eso Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los filipenses, dice en el capítulo 4, verso 8:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. O sea, mira que Pablo dice, si lo que ustedes van a hacer es justo, si es honesto, si es puro, si es amable, piensen en eso. Pero si lo que tú vas a hacer no es justo, es trampa, si es mentira, ¿cómo lo vas a hacer entonces si tú eres un hijo de luz, no eres un hijo de las tinieblas? Quiero recordarles, mis hermanos, que el crecimiento consiste en que no solamente usted conozca, sino que también aplique lo que has aprendido de la palabra de Dios. Dios es bueno y por eso es que Él permite de que nosotros conozcamos su palabra. Él nos ha dado su palabra para que nosotros nos deleitemos y aprendamos de sus mandamientos. Ahora, la Biblia dice que el que es de Dios, mi palabra oye. Entonces quiero invitar a aquellas personas que están en esa etapa, ¿verdad? De la adultez, que sigan adelante aferrados al Dios Todopoderoso, también a los que están en la etapa de la juventud y en la etapa de la niñez. Aferrémonos al Señor, porque Él es grande, Él es bueno. Y aquellas personas que no han nacido de nuevo, sino que están escuchando este mensaje del Evangelio, les invito para que conozcan la verdad. La verdad se llama Jesús. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.